Jenson Button. Algunos pilotos leen la telemetría. Button leía las nubes. No necesitaba actualizaciones de radar ni advertencias del ingeniero de carrera para predecir cuándo llegaría la próxima célula de lluvia. Simplemente lo sentía a través del volante, el ruido de los neumáticos y el tono de agarre bajo sus dedos. Para todos los demás, el clima era impredecible. Para Jenson era comunicación. Su estilo de conducción era la clave. Un ritmo sedoso, sin tirones, sin sacudidas, sin desgaste, sin acelerones nerviosos. Esa suavidad significaba que sus neumáticos duraban más en condiciones cambiantes. Podía sentir la superficie secándose antes de que nadie se atreviera a cambiar a neumáticos lisos. Es por eso que Canadá 2011 sigue siendo una de las mayores recuperaciones en la historia de la Fórmula 1. Pasó del 21º lugar a través del caos, penalizaciones, colisiones y 5 cambios de neumáticos. Sin embargo, sus tiempos de vuelta seguían bajando a medida que la lluvia disminuía. Cuando Vettel se deslizó en la última vuelta, Button no necesitó suerte. Había estado preparándose para esa línea seca 20 minutos antes. Sus compañeros de equipo decían que tenía modo cero pánico. Su control del coche no era espectacular en el sentido de un video de momentos destacados. Era invisible, delicado y casi meditativo. Los ingenieros confiaban en sus comentarios más que en los radares meteorológicos porque él sentía una tormenta minutos antes de que las nubes se rompieran. Cuando otros se paralizaban bajo condiciones mixtas, Jenson estaba en paz. El mundo se ralentizaba para él cuando comenzaba la lluvia, y eso es lo que hacía que su extraña fortaleza fuera tan ajena. No dominaba el caos, encontraba calma dentro de él. Kimi Räikkönen. Cada piloto teme la vuelta de salida. Los neumáticos están fríos, el coche es inestable y la tracción trasera no existe. Kimi Räikkönen no solo sobrevivía a esas vueltas, las atacaba como si estuvieran a mitad de carrera. Donde otros pasaban 2 vueltas calentando, Kimi clavaba la línea perfecta de inmediato, deslizándose lo justo para generar calor sin perder el control. Parecía imprudente para los de afuera, un hombre entrando en las curvas con total compromiso, sin agarre visible, pero la telemetría contaba una historia diferente. Su control del acelerador era increíblemente suave, su corrección de dirección microscópica. Australia 2013 lo mostró mejor. El Lotus no era el coche más rápido, pero era ligero en los neumáticos, y Kimi lo hizo bailar desde la primera vuelta. Mientras otros avanzaban con cautela a través de frentes fríos y traseras degradadas, él conducía como si cada vuelta fuera de clasificación. Para el último tramo, sus neumáticos parecían más nuevos que los de cualquiera. No era gestión de neumáticos, era pura comprensión de la energía de la superficie. Creció en pistas de hielo en Finlandia, compitiendo en karts a temperaturas heladas. Ese entorno lo programó para sentir el agarre a niveles que otros consideraban imposibles. En condiciones frías y de baja energía, del tipo que destruyen a los conductores agresivos, Kimi prosperaba. No hablaba mucho, no estudiaba la telemetría obsesivamente, no lo explicaba, simplemente lo hacía. Su fuerza más extraña era su capacidad para hacer que los neumáticos sin vida funcionaran al instante, convirtiendo las vueltas más traicioneras en oportunidades. Para Kimi, el caucho frío no era un problema, era su hogar. Fernando Alonso. No adelantas a Fernando Alonso. Te gradúas si él te deja. Su fuerza más extraña es una conducción defensiva que parece emocional en la pista, pero en realidad está calculada a la perfección. Alonso no bloquea por pánico. Bloquea por geometría. Sabe dónde estará el coche atacante 3 curvas por adelantado y ajusta sus líneas en consecuencia. Hungría 2021 fue una clase magistral. Hamilton, en un Mercedes 2 segundos más rápido por vuelta, se quedó detrás del Alpine de Alonso durante 11 vueltas. En cada entrada, Alonso colocaba su coche a medio ancho de coche fuera de la línea, lo suficiente para arruinar el aire de Hamilton. En cada salida, se dirigía hacia el interior para que nunca hubiera un rebufo limpio. No fue velocidad, fue predicción. Lo hizo décadas antes también. Imola 2005 contra Schumacher, Monza 2012 contra Vettel. Cada duelo parecía desesperado, pero en cámara lenta es un espaciado perfecto. Deliberadamente sacrifica la velocidad en mitad de la curva por tracción en la salida, atrapando a su rival en aire sucio. Alonso incluso usa los espejos como sensores. Notarás que a menudo mueve la cabeza a mitad de la curva, leyendo ángulos mientras corrige la dirección. El equivalente a jugar ajedrez mientras camina por la cuerda floja a 300 km por hora. Su mente corre vueltas por delante de la carrera. Sabe no solo qué movimiento harás, sino por qué lo harás. Eso es lo que lo hace imposible de adelantar. No son los reflejos, sino la anticipación integrada en su ADN. La fuerza más extraña de Alonso es la precisión científica detrás de lo que parece pura rebeldía. No defiende para sobrevivir, defiende para enseñar. Max Verstappen, hay agresividad. Luego está lo que Max Verstappen hace con un coche al frenar. La mayoría de los pilotos reducen la velocidad, giran y luego aceleran. Max convierte toda esa secuencia en un movimiento violento y fluido. Todavía está frenando mientras el coche gira, ya cargando el acelerador. Su secreto no es frenar tarde. Es cómo lo suelta. La forma en que reduce la presión en el último metro antes de girar es increíblemente suave y rápida, permitiendo que los neumáticos delanteros muerdan al instante sin perder agarre trasero. Los ingenieros lo describen como imposible de programar.
La curva de telemetría no se parece a la de nadie más. Una caída brusca donde la física debería fallar, pero de alguna manera el coche sigue adherido. Es más visible en curvas como Degner de Suzuka o las chicanas de alta velocidad de Jeddah. Su parte trasera baila, flota, nunca se descontrola del todo. Vive en ese borde invisible entre el agarre y la pérdida, como si estuviera equilibrándose en un alambre a mitad de la curva. Los ingenieros de Red Bull construyeron coches alrededor de esa característica. Frontales ultra puntiagudos, configuraciones nerviosas que nadie más podía controlar. Pérez lo intenta y subirá. Gasly lo intentó y trompeó. Verstappen prospera. Su fuerza más extraña es la capacidad de conducir más allá del límite del coche. No se adapta a la maquinaria se adapta a él. Cuando dice, el frente necesita morder más fuerte, lo que realmente quiere decir es, dame inestabilidad, haré que funcione. Esa sensibilidad antinatural, esa confianza intrépida en la rotación, es por lo que Verstappen no solo es rápido, es alienígena. Charles Leclerc. A lo largo de una distancia de carrera, Charles Leclerc es talentoso. En una sola vuelta está poseído. La clasificación saca algo diferente en él. Una agresión cruda y sin filtrar que vive al borde del desastre. No entra suavemente en las curvas. Las ataca como si intentara romper el límite mismo. En circuitos como Bakú, Mónaco o Silverstone se puede ver. El Ferrari se estremece entre las paredes, a milímetros de la ruina. Las imágenes a bordo de sus poles en Mónaco 2021 y 2022 muestran a un piloto que no levanta cuando otros instintivamente se estremecerían. El acelerador nunca titubea. Los giros del volante son violentos, pero precisos. Ese compromiso hace que su telemetría sea una locura. Velocidades mínimas más rápidas que las de cualquier otro en el ápice, incluso si le cuesta estabilidad en la salida. Conduce vueltas de clasificación que los ingenieros describen como matemáticamente insostenibles, pero de alguna manera las mantiene unidas. Lo que lo hace extraño no es el riesgo, es su capacidad para calibrar el caos. Leclerc sabe exactamente hasta dónde puede llegar antes de que el coche se descontrole. En Mónaco 2022, rozó el muro 3 veces en una vuelta y aún así mejoró. En Bakú 2023, consiguió la pole con un coche que deslizaba en cada curva. No se prepara para la vuelta, se lanza directamente a ella. O es un cambio. El Charles calmado desaparece. El animal de clasificación toma el control. La fuerza más extraña de Leclerc no es solo ser rápido en una vuelta, es vivir en ese equilibrio de fracción de segundo, donde el instinto supera al miedo, donde cada milímetro entre el neumático y la pared se convierte en su firma. Nico Rosberg nunca fue el talento más puro, tampoco era el adelantador más espectacular, pero tenía una mente que trataba la Fórmula 1 como un laboratorio científico. ¿Su fuerza más extraña? Fuerza. Podía aprender la grandeza de otro piloto reconstruyéndola pieza por pieza. Mientras Hamilton sentía la velocidad instintivamente, Rosberg la estudiaba como un ingeniero que desarma una obra de arte. Cada rastro de frenado, cada velocidad en las curvas, cada entrada de dirección, lo diseccionaba hasta entender por qué funcionaba. Luego lo practicaba hasta que sus datos se veían idénticos. Los conocedores de Mercedes todavía hablan de cómo Rosberg una vez pasó todo un invierno memorizando la telemetría de Hamilton de solo una pista, igualando las liberaciones del acelerador, el tiempo de dirección y la presión de los frenos. Al comienzo de 2016, sus entradas parecían casi clonadas. Eso no es coincidencia. Esa obsesión se convirtió en simulación. Fue el primero en recorrer la pista cada jueves con dispositivos de medición, anotando baches y cambios de inclinación. Hacía ensayos mentales antes de dormir, visualizando vueltas cuadro por cuadro como un pianista memorizando partituras. No era glamuroso, era precisión robótica. Pero cuando comenzó la temporada 2016, el robot venció al artista. El control de Rosberg bajo presión provenía de una preparación total. No improvisaba, ejecutaba, y cuando finalmente venció a Hamilton por el título mundial, se retiró días después, agotado, pero satisfecho. Había logrado algo casi imposible. Construyó una personalidad diseñada puramente para ganar una batalla específica. Su fuerza más extraña no era la velocidad, era la disciplina para fabricar la perfección, hasta que incluso el talento natural no pudiera superarla. Sergio Pérez. Cada piloto gestiona los neumáticos. Pérez hace milagros, no conduce para preservarlos, respira con ellos. Desde sus días en Sauber hasta su era en Red Bull, Checo siempre ha tenido un talento que no tiene sentido. Neumáticos que se desgastan para todos los demás de alguna manera le duran a él. En carreras como Mónaco 2022 o Sakir 2020, su calma y paciencia transformaron la estrategia en sí misma. Donde otros quemaban neumáticos al empujar, Pérez generaba calor suavemente, deslizando lo justo para mantener la temperatura sin ampollar. Nunca sacude la carcasa, le susurra. La telemetría lo muestra claramente. El movimiento del volante de Checo nunca es violento. Capa la curva, cargando suavemente cada fase. Entrada, medio, salida, en 3 fases. Eso distribuye el estrés uniformemente a lo largo de la superficie del neumático. ¿El resultado? Puede extender un juego de neumáticos medios 10 vueltas más que cualquier otro mientras iguala sus tiempos de vuelta. Su sincronización de frenado y giro es otra anomalía. Comienza la rotación antes, pero la termina después, aprovechando cada milisegundo de agarre. En circuitos urbanos, donde la vida de los neumáticos lo decide todo, esto se convierte en oro. Los ingenieros dicen que él no solo preserva los neumáticos, él
los transforma a través del ritmo. La parte más extraña no lo hace lentamente. En Mónaco demostró que podía gestionar y atacar simultáneamente, controlando el ritmo como un titiritero mientras sus rivales se desmoronaban detrás de él. La fuerza más extraña de Sergio Pérez no es ahorrar neumáticos, es manipular su psicología, sabiendo exactamente cuánto dolor pueden soportar antes de que griten de vuelta. Nigel Mansell, él no conducía coches, los atacaba. Cada movimiento del volante era violencia disfrazada de precisión. Era un piloto físico en una era de sensibilidad mecánica, pero su agresividad producía algo paradójico. En realidad, hacía que el coche fuera más rápido. Su Williams F-Daude-14B de 1992 era una obra maestra tecnológica llena de suspensión activa y sistemas de control de carga aerodinámica. La mayoría de los pilotos lo manejaban con delicadeza para preservar la vida de los neumáticos. Mansell hizo lo contrario, lo forzaba, y de alguna manera el coche respondía. Su técnica de cargar brutalmente los neumáticos en la entrada creaba ciclos de calentamiento más rápidos que los de cualquier otro. En días fríos o vueltas de formación, mientras otros zigzagueaban y frenaban para aumentar la temperatura, Mansell simplemente conducía más fuerte. Los flancos se flexionaban, el caucho mordía y el agarre llegaba a él más rápido que a cualquier otro. Es por eso que era imparable en la clasificación. Salía, martillaba 2 vueltas y lograba la pole mientras otros aún se calentaban. Al F-14B le encantaba esa agresividad. Su electrónica estabilizaba lo que habría sido incontrolable en coches inferiores. En las carreras, su estilo implacable a menudo destrozaba los neumáticos más temprano, pero su capacidad para extraer el máximo ritmo de inmediato lo compensaba. Es un estilo que fracasaría en la F1 moderna, pero en su época lo convertía en un arma. La fuerza más extraña de Mansell no era la técnica, era la fuerza de voluntad, traducida en violencia mecánica. Conducía como un hombre arrancando agarre del asfalto, y el coche de alguna manera lo adoraba por ello. Damon Hill no tenía el estilo de su padre ni el genio de Senna, pero bajo la lluvia se movía como música. Mientras otros pilotos luchaban contra las condiciones húmedas con agresividad, Hill encontraba el ritmo. Cada curva, cada levantamiento del acelerador, cada corrección del volante fluía como un metrónomo, suave, cronometrado y extrañamente consistente. En Suzuka 1994 derrotó a Schumacher en una tormenta que parecía imposible de conducir. En Spa 1998, en medio del caos de coches girando y choques, se mantuvo firme y lideró un 1-2 para Jordan, leyendo la lluvia como una partitura. Su secreto no era el riesgo, era el ritmo. La aplicación del acelerador de Hill en carreras mojadas era una clase magistral de modulación. Cronometraba la entrega de potencia perfectamente para igualar el adelgazamiento de la capa de agua a lo largo de la línea. Los ingenieros luego descubrieron que su traza del acelerador parecía una onda sinusoidal, sin picos agudos, sin caídas, solo un flujo perfecto. Incluso los rivales admitieron que era extrañamente sereno en el caos. Cuanto más mojado se ponía, más tranquilo se volvía. Su ritmo visual, revisando constantemente los reflejos del espejo para ver el brillo de la pista, le daba información que ningún sensor podía igualar. Conducía una marcha más alta que los demás, suavizando el par y extendiendo la vida de los neumáticos de manera natural. La fuerza más extraña de Damon Hill no era la velocidad ni la agresividad, era la musicalidad. Conducía carreras en mojado como una sinfonía, paciente, armónico e inquebrantablemente preciso. Cuando la lluvia convertía cada carrera en una ruleta, Hill lo hacía sentir como coreografía. Romain Grosjean. Su carrera temprana era el caos encarnado. Choques, colisiones y penalizaciones se acumularon tan rápido que casi fue suspendido en 2012. Pero oculto bajo esa volatilidad estaba una de las fortalezas más extrañas y emocionantes de la Fórmula 1. Agresión cruda y explosiva al apagarse las luces. En la primera vuelta, Grosjean podía hacer cosas que desafiaban la física. Se lanzaba desde la mitad del pelotón y encontraba huecos que no existían un segundo antes. La telemetría mostraba cómo tenía entradas de dirección ultra rápidas en el tráfico, más agudas que las de cualquiera en espacios reducidos. Sus ingenieros de Lotus lo llamaban el bisturí. Cada giro era una apuesta de alto riesgo que de alguna manera funcionaba 9 de cada 10 veces. Cuando no lo hacía, era un desastre espectacular. En 2013, en el Gran Premio de India, Grosjean comenzó en el puesto 17 y terminó en el podio, tercero al cruzar la meta, después de abrirse paso por el campo con vueltas iniciales temerarias que rozaban el caos. Su conciencia espacial bajo el caos era absurda, casi animal. Parecía sentir qué coche se movería a dónde antes de que sucediera, atravesando la turbulencia del grupo como si no estuviera allí. Sus choques en la línea de salida a menudo provenían de ese mismo instinto sobrecargándose. La extraña fortaleza de Grosjean, la hiperagresión, era tanto su mayor arma como su mayor maldición. Para cuando llegó a Haas, el caos se había suavizado, pero los reflejos nunca se fueron. Incluso en IndyCar, los movimientos de Grosjean en la primera vuelta sorprendieron a los comentaristas. Es raro ver a un piloto que sea tanto depredador como víctima de su propia velocidad. Grosjean era exactamente eso, un asesino de la primera vuelta que vivía a un latido de la brillantez o la destrucción. Valtteri Bottas no es el piloto más llamativo, no domina las carreras como Verstappen ni atraviesa la lluvia como Button, pero hay una parte del fin de semana de carrera donde es inhumano. La salida reacciona más rápido que cualquiera en la parrilla. Punto. En Mercedes,
Los ingenieros realizaron simulaciones de tiempo de reacción para todos sus pilotos. Bottas registró constantemente salidas tan rápidas que rozaban el límite de una salida en falso. Tiempos de reacción cercanos a 0.20 segundos, el límite físico antes de que los sensores penalicen un movimiento falso. Sin embargo, cada vez estaba limpio. No es suerte. Bottas tiene un don neurológico, una modulación del embrague casi perfecta y una memoria muscular preprogramada que se activa como un rayo. Donde otros piensan demasiado en las luces, Bottas las siente. Mira Austria 2020, las cámaras captaron su coche moviéndose microscópicamente justo antes de que las luces se apagaran. Los comisarios lo revisaron durante horas. Veredicto, aún legal. Así de fino era el margen. Anticipó sin adivinar. Lo mismo en Sochi 2017 y Japón 2019. Lanzamientos impecables que dejaron a Hamilton atónito, a pesar de tener maquinaria idéntica. Entrenó ese instinto en sus días de karting, enfocándose en la sensación del embrague, en lugar de la vista de reacción. Sus pies y manos estaban condicionados para sincronizarse subconscientemente. El cerebro nunca interfería. Por eso a menudo parece tranquilo, casi demasiado tranquilo, antes de que se apaguen las luces. Dentro de esa quietud hay un cerebro realizando cientos de microcálculos por segundo. Su fuerza más extraña no es la velocidad en una vuelta, es la habilidad antinatural de pasar de la quietud a la perfección en un abrir y cerrar de ojos. Una destreza tan específica que no se puede enseñar, solo se puede programar. Lando Norris nació en la era del simulador, donde la precisión no se practicaba en el asfalto, sino que se codificaba en la memoria muscular. No pasó su adolescencia en polvorientos paddocks de karting ajustando carburadores. La pasó dentro de circuitos virtuales donde cada píxel importaba. Esa formación moldeó algo raro, un piloto cuyo cerebro procesa las carreras como datos en tiempo real. En McLaren, los ingenieros estaban asombrados por lo específico de sus comentarios. No diría, la parte trasera se está desgastando. Diría, los delanteros están cayendo alrededor de un 7% en 10 vueltas. Los datos lo confirmaron con un 1% de diferencia. Nadie había visto nunca a un piloto sentir la degradación de esa manera. Sus reflejos imitan la coordinación ultra rápida, mano-ojo de un gamer, microcorrecciones cada fracción de segundo. Pero a diferencia de muchos especialistas en simuladores, Norris lo tradujo perfectamente a la realidad. En carreras mojadas, su ritmo de dirección refleja un control virtual, constante pero nunca frenético. Cada movimiento es medido, cada deslizamiento atrapado antes de que ocurra. Es por eso que sus actuaciones bajo la lluvia en Imola, Sochi y Spa sorprendieron a los veteranos. Su sincronización en el acelerador y el freno no es emocional, es algorítmica. Ve el agarre como geometría, visualizando las curvas como espacios tridimensionales con capas de potencial tracción. Lo que parece extraño para otros, su hiperconciencia digital, es lo que lo hace letal en la Fórmula 1 de hoy. Norris conduce como una computadora que siente dolor, pero nunca entra en pánico. La línea entre el simulador y la pista no existe para él. Es un sistema continuo, uno que procesa el caos con una precisión aterradora.